Bienvenidos a este nuevo tutorial monográfico de Coducer en el que os voy a hablar de cómo podéis realizar operaciones matemáticas. Existen dos formas de hacerlo. Cuando son operaciones sencillas podemos utilizar las funciones de sumar, multiplicar, restar y dividir. Pero cuando queremos hacer operaciones más complejas hay otras formas de hacerlo que nos van a ahorrar mucho trabajo. Así que si os parece, vamos a empezar por la forma tradicional, vamos a hacer unas operaciones simples. Empezaremos metiendo un campo de texto para que el usuario pueda meter un valor y le llamaremos input number 1, por ejemplo. Y bueno, no hace falta que le pongamos un hint, o sí, vamos a ponerle number 1. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un source y pondremos una property, por ejemplo, number 1. Ok, pues lo que queremos hacer es que según el usuario vaya escribiendo, vamos a ir calculando, por ejemplo, una suma o una multiplicación y veremos el resultado para que veamos que se puede hacer en tiempo real, lo veremos en una etiqueta de texto. Así que nos vamos a añadir un texto debajo. Le pondremos, por ejemplo, result. Le vamos a dar un pequeñito margen para que no se nos pegue al de arriba. Por ejemplo, 32. Y aquí en este texto, en lugar de poner un texto, bueno, podemos poner un texto por defecto, por ejemplo, una interrogante, y pondríamos un source para que escuchase a una property, por ejemplo, property.result. Entonces, ahora, en el campo de texto de arriba, lo que vamos a hacer es que según vaya escribiendo, como se guarda en esta property.number1, vamos a ir dando valor a la property.result. Para ello utilizaremos el evento onChanged del campo de texto, del input text. Y aquí lo que podemos hacer es lo que queremos, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una multiplicación, multiplicar ese número por 2,5. Y lo que tendríamos que hacer sería, primero asignaríamos a una nueva property temporal lo que vaya escribiendo el usuario. Pondremos con la acción set, podríamos poner aquí, por ejemplo, property.tempResult, el nombre de nuestra property, y le asignaríamos lo que el usuario está escribiendo, property.number1. Porque no queremos modificar directamente la property number1, sino que vamos a utilizar una nueva property para ir calculando las operaciones que hagamos. A continuación, lo que haremos ya será utilizar la función multiply y ahora sí que multiplicaremos el valor que haya en esa property temporal. Utilizamos property.tempResult. Esto es lo que queremos multiplicar y abajo le diremos por qué lo queremos multiplicar. Por ejemplo, 3,5. Recordar que los decimales se especifican con un punto y no con una coma en Coducer. ¿Vale? Tendríamos esto. Y por último, ya tendríamos el resultado. El resultado se guarda en la misma property temporal. Entonces, ahora tendríamos que asignarle a la property definitiva set property.result y el valor sea property.tempResult. Podríamos haber trabajado directamente con el resultado y nos podríamos haber ahorrado una función. Si al principio hubiéramos asignado al resultado el valor del número 1, luego multiplicaríamos el resultado, la property.result por 3,5 y así también al final tendríamos en property.result tendríamos ya el número multiplicado. El problema de hacerlo así sería que como hay dos funciones distintas, el valor de la property.result se va a cambiar dos veces. Entonces, como el componente de texto de abajo estaría escuchando a esa property, se haría, aunque muy rápido, dos cambios en el texto que se mostraría en el componente de texto, con lo que habría como un pequeñito glitch. Por eso es mejor calcular todo en una variable temporal y cuando ya hayamos acabado de hacerle todas las operaciones, pasarlo a la property definitiva. Si generamos la aplicación, veremos cómo funciona.
Aquí tenemos la aplicación. Al principio, como la property.result no tiene ningún valor, el componente de texto no puede obtener nada de ahí, con lo que nos muestra el texto por defecto, la interrogante. Y ahora, según vayamos escribiendo, veis que nos lo está multiplicando por 3,5 y es instantáneo. Según voy escribiendo, en el evento onChange estoy cambiando el valor de la property.result. Y como el componente de texto está continuamente escuchando esa property, cualquier cambio que se haga en esa property nos lo va a mostrar en la caja. Lo mismo podríamos hacer si queremos sumar, restar o dividir. Simplemente utilizaríamos la función divide para dividir, la función reduce para restar y la función increase para sumar. También podríamos enlazar una función con otra. Por ejemplo, después de multiplicar, podríamos aumentarle, por ejemplo, en 1. De esta forma, todos los resultados que estamos haciendo los estamos guardando en TempResult, uno detrás del otro. Vamos a volver a generar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de antes y veréis que está multiplicando por 3,5 y luego le suma 1. ¿Veis? Con estas funciones, vamos a borrar la de sumar. Con estas funciones también podríamos, en lugar de poner un número fijo en el by, podríamos utilizar otra property. Por ejemplo, supongamos que tenemos otra property que se llama number2 o number2. Property.number2. Entonces lo que hará será multiplicar por el valor que tenga esta property. Entonces podríamos generar esta property también, por ejemplo, con otra caja. Vamos a clonar esta. Input number 2. Y aquí guardaremos el valor de lo que escriba en la property.number2. Ahora, ¿qué pasa? Que como en este caso estamos utilizando dos campos de texto, tendríamos que recalcular el resultado final en los dos eventos onChange, tanto si cambia el valor de arriba como si cambia el valor de abajo. Entonces, bueno, en este caso como he copiado, ya lo tengo copiado, pero imaginaos que tuviera unas operaciones más complejas. Entonces tendría que replicarlas en todos los sitios donde hubiera cambios de esas operaciones. En este caso solo estoy multiplicando por el número 2, pero podría tener un descuento, podría tener más variables en estas operaciones. Entonces, en todos los sitios donde se modificasen esas variables, tendría que repetir toda esta secuencia de funciones. Vamos a generar este último ejemplo de la primera parte y a ver qué tal funciona. Vamos a escribir dos números, por ejemplo, el 100. Bueno, en este caso, como el segundo número no tiene ningún valor, la operación, las funciones de operación no calculan nada y simplemente devuelven el primer valor, el primer número. En el momento en el que pongamos otro número, por ejemplo el 2, veis que nos está multiplicando el primero por el segundo. Si yo pongo 23, nos multiplica el primero por el segundo. Así, cada vez que yo cambio o el de arriba o el de abajo, como he repetido la secuencia de funciones en los dos, me va a ir actualizando el resultado. Como veis, esta es una forma, es bastante sencilla de utilizar, pero se puede volver bastante engorrosa cuando empiezan dentro de nuestra ecuación, queremos que el resultado final dependa de muchas referencias distintas, porque entonces tendríamos que añadir muchas funciones en nuestra lista de funciones y si tenemos que replicarla en varios sitios se nos puede hacer bastante engorroso, sobre todo cuando queremos hacer algún cambio en algún sitio, añadir alguna operación, tendríamos que tener en cuenta que la tendríamos que añadir en todos los diferentes sitios donde se vaya a modificar una de esas referencias. En esos casos hay una nueva forma de poder hacer cálculos más avanzados y de una forma mucho más sencilla.
que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Se trata de los modificadores de referencias. Los modificadores son unos añadidos que ponemos detrás del nombre de las referencias para que cuando obtengamos un valor podamos procesarlo antes de utilizarlo. Existe en Conducer una serie de modificadores matemáticos que nos van a permitir realizar cálculos sobre el valor de una referencia justo en el momento en el que queremos obtener el valor de dicha referencia. Así que os voy a poner unos ejemplos. Borramos esta caja de texto y voy a eliminar el evento onChange que tenía antes porque ya no lo necesito. Y ahora lo que voy a hacer es que directamente en esta caja de texto, en este componente, se escriba la property.number1 pero modificada. ¿Cómo hago esto? Pues por ejemplo, para conseguir la misma operación de multiplicar por 3,5 tendría que hacer esto. Utilizaría directamente la property number1 y ahora lo que le añadiría sería un modificador. Los modificadores, como sabéis, en todas las secuencias cuando escribimos una referencia, todos los diferentes pasos se separan por un punto. Primero indicamos el tipo de referencia, luego ponemos un punto e indicamos el nombre. Ahora lo que podemos, para poder añadir modificadores, sería poner un punto y diríamos o escribiríamos el modificador que queremos utilizar. Por ejemplo, si queremos multiplicar, ponemos el asterisco y a continuación el número por el que queremos multiplicar. Pero atención, si fuera un número decimal y pusiéramos 3.5, la aplicación se podría confundir porque intentaría, como las rutas considera que cada punto es un paso más o un modificador nuevo, si pusiéramos un punto se podría pensar que estaríamos multiplicando por 3 y luego querríamos hacer una operación más. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner entre paréntesis el 3.5, el 3,5, ¿vale? Siempre con un punto, porque utilizamos el sistema inglés. De esta forma, cuando se pare en pasos, este punto que hay dentro de los paréntesis no lo considerará como un separador de un paso nuevo, sino que lo considerará como un número todo lo que haya entre el paréntesis. Con esto que hemos hecho, lo que le estamos diciendo es que el componente result obtenga su valor de la property.number1, pero antes de mostrarlo le aplique esta operación matemática, la multiplique por 3,5. Vamos a generar y lo veremos en el móvil. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, ponemos el 1 y vemos cómo automáticamente se nos está multiplicando la misma property.number1 por el 3,5. Los modificadores los podemos poner encadenados, uno detrás de otro. Simplemente tendríamos que separar por un punto y añadir el siguiente modificador. Entonces cada modificador va a modificar el resultado obtenido con el modificador anterior. Por ejemplo, si a este resultado le quisiéramos sumar 1, pues pondríamos punto más, el símbolo más y un 1. Si fuera un número con decimales, por ejemplo 1,5, entonces igual que antes tendríamos que ponerlo entre paréntesis. Vamos a volver a generar y lo veréis. Ponemos el 1 y como veis nos está multiplicando por 3,5 y luego le está sumando el 1,5. De esta forma nos hemos ahorrado las funciones y directamente con una sola línea estamos haciendo todas las operaciones matemáticas que queramos. Bueno, pues os voy a contar todas las que podríamos utilizar, ya sean de forma aislada con un solo modificador o encadenadas. Voy a convertir esta caja de texto en un grupito. Por ejemplo, row sum, lo hacemos horizontal y le añadimos una etiqueta. Aquí le pondremos sum con ancho wrap. Y a continuación
filtro texto con ancho wrap. El texto le podemos poner por defecto una interrogante y aquí lo que vamos a hacer es ponerle a este texto el source y, por ejemplo, property.number1 más 10. Bueno, estas operaciones, en realidad yo estoy poniendo aquí números fijos, pero como podríamos comprobar, también podríamos utilizar el resultado de otra property. Por ejemplo, si queremos sumar a la property.number1 la property.number2, pondríamos más y entre paréntesis arroba property.number2. Pero atención, como en este caso a la hora de crear la aplicación nosotros no sabemos si el usuario va a meter un número con decimales o no, que tenga un punto, deberíamos ponerle al mismo tiempo dos paréntesis. Así cuando la aplicación sustituya el contenido si el contenido tiene un decimal, o sea un punto decimal, así no confundiremos a la aplicación diciéndole que ese punto es para separar los modificadores. Así que vamos a duplicarnos el input de arriba. A clonarlo, perdón. Este le llamamos number2 y number2. Y aquí lo que podríamos hacer para que al principio ya tengan valores es crearnos un evento onPreload con el set arroba property.number1, por ejemplo, que empecen los dos por 10, clonamos y la property number2 que sea también 10. ¿Vale? Entonces, el resultado... No, este resultado de antes lo podemos eliminar y ahora tendríamos en la fila donde vamos a ver la suma, vamos a añadirle un poquito de margen para que se vea bien. Por ejemplo, 24. ¿Vale? Ahí mostraremos la suma del número 1 más el número 2. Si queremos mostrar la resta, vamos a replicar este. En la etiqueta le vamos a poner subtraction de resta. Y aquí simplemente en lugar de un más pondríamos un menos. Tendríamos el punto para decir que viene un modificador, con el menos decimos que queremos restar y ponemos dos paréntesis, lo mismo para evitar que si en la property number 2 se ponen decimales. De hecho, se nos había olvidado, vamos a decirle el formato y vamos a especificar que sí que puedan poner decimales y que salga el teclado numérico. Vale. Entonces tenemos la fila de la resta, ya la tendríamos. Bueno, le podemos cambiar el nombre. Podríamos hacer lo mismo con una multiplicación. La multiplicación sería con el asterisco. Podríamos hacer una división. Para la división tendríamos que utilizar la barra. Y aparte de estas cuatro operaciones vamos a tener alguna más, utilizando el método de los modificadores. Vamos a utilizar las potencias
podríamos hacer el primer número elevado al segundo. Para eso utilizaríamos este símbolo. Con esto le estaríamos diciendo que haga el número 1 elevado al segundo. También podemos obtener el resto de una división. Para obtener el resto, bueno, ponemos la etiqueta. Utilizaríamos el símbolo de porcentaje antes del valor. Podríamos también hacer porcentajes. En este caso, el símbolo de porcentaje lo podríamos poner al final. Y también podemos hacer la operación de redondeo para limitar el número de decimales. Para esto utilizaríamos la letra D para decirle el número de decimales. En este caso no tendría mucho sentido utilizar un decimal, un número decimal para decir el número de puestos decimales. Entonces no haría falta poner los dos paréntesis, pero tendríamos que tener cuidado de que el usuario no pudiera introducir un punto, porque si no la aplicación pensaría que es otro modificador. Así que no pasa nada si los dejamos. Y como ya os he dicho, podríamos utilizar más de un modificador seguido, con lo que el modificador de los decimales sería muy útil utilizarlo. Por ejemplo, en una división, cuando podemos tener muchísimos decimales, podríamos utilizar un nuevo modificador después de la división. Ponemos el punto para decir que añadimos un nuevo modificador y aquí podríamos, por ejemplo, decir de 2 para decir que queremos solo 2 decimales, que nos lo redondee. Esto suele ser bastante necesario cuando hacemos algunas aplicaciones donde queremos mostrar un número, un precio, el precio calculado con descuentos. Si no controlamos el número de decimales, nos podría disparar y descuadrar la pantalla. Vamos a generar y probamos. Como veis, nada más empezar la aplicación, como ya tenemos introducidos en el evento onPreload el number1 y el number2, de hecho he puesto mal el hint en el segundo input porque lo he copiado, pero da igual, tenemos number1 y number2, ya nos ha calculado todas las operaciones. Tenemos la suma 10 más 10, 10 menos 10, 10 por 10, 10 dividido entre 10, 10 elevado a 10, el resto de dividir 10 entre 10, el 10% de 10, que es 1, y el redondeo al número de decimales a 10 decimales. En este caso, bueno, como es un número entero, no tiene decimales y por defecto nos lo pone a 1. Tendríamos que haber puesto, en el caso de que queramos que no nos muestre decimales, podríamos poner de 0 como modificador. Vamos a jugar con los números, por ejemplo, si ponemos 100 o ponemos 11, veis que el resto es 1 y todo lo demás parece que ha hecho lo correcto. 11 más 10, 11 menos 10, 11 por 10, ¿veis?
Pero veis que las potencias, como son números muy grandes, nos lo pone en formato científico. También hay un modificador para evitar que salga en formato científico. Esto será muy útil porque cuando ponemos números de teléfono, si hacemos un formulario donde vamos a pedir el número de teléfono, o si lo guardamos en Firebase o donde sea, muchas veces ese número, por ser tan grande, se transforma a formato científico con el exponencial. Pero tenemos un modificador, como ahora veremos, que nos va a permitir conservar el formato no científico, el formato plano. Pero antes de eso vamos a probar qué pasaría si ponemos algún decimal. Punto 3. ¿Veis? Como veis, sí que está haciendo bien la operación. Teníamos el paréntesis, con lo que sí que ha cogido correctamente los modificadores. 11,3 más 10 es 21,3. También podéis ver lo que os decía, que en muchos casos el resultado de una operación matemática nos puede dar muchísimos decimales. Por eso siempre es recomendable utilizar el último modificador que nos limite el número de decimales. Como veis, de esta forma, si comparamos con la primera forma que hemos visto en el vídeo, utilizando las funciones de sumar, multiplicar y restar, esta forma nos simplifica muchísimo la aplicación, porque si os fijáis en los inputs, donde introducimos el number 1 y el number 2, no hemos tenido que tocar nada en el evento onChanged, con lo que si tuviéramos muchas variables en nuestras operaciones, no nos tiene que preocupar el origen de esas variables. No vamos a tener que recalcular diferentes veces, o sea, varias veces en cada sitio donde se modifique una variable. Aquí estamos modificando solo el valor, o lo estamos calculando solo en el lugar de destino, donde finalmente queremos mostrar ese número. También podríamos utilizar estos modificadores dentro de una función set. Si queremos a otra property asignarle el valor de una operación matemática que se base en varias otras referencias. Y aparte de estos modificadores donde necesitamos un operador 1 y un operando 1 y un operando 2. Tenemos una suma, es sumar un número, le sumas otro número. Pues tenemos unos modificadores que nos van a permitir hacer la modificación de un solo valor. Vamos a ver cuáles son. Vamos a coger cualquiera de estos grupos, lo replicamos y me lo voy a mover arriba. Bueno, esto lo vamos a poner bien y nos lo vamos a poner, a ver que le ponga margen a este. Vale, pues sobre el número de arriba vamos a utilizar una serie de modificadores que solo van a necesitar del primer operando. Por ejemplo, teníamos una fila, teníamos las operaciones, bueno, el que os decía antes, el primero sería si queremos obtener un texto plano, podríamos coger label text. Aquí pondríamos result text para que no sean iguales los IDs. Y aquí simplemente tendríamos el modificador .text. De esta forma, si el número es muy grande, vamos a evitar que el propio móvil lo ponga en formato científico. Y así nos mostrará el número entero. Muy útil si vamos a utilizar números de teléfono. De paso, lo podría utilizar en el de antes, donde calculábamos la potencia. Aquí veis que antes nos ha salido el 1, algo E10. Pues aquí podríamos poner .text para evitar que nos lo calcule en formato científico. Bueno, pues aparte del text, tendríamos otro operador, como os decía, las funciones algebraicas, que sería el seno.
y el operador simplemente tendríamos que poner sin de inglés. Esto nos calcularía el seno de el último valor modificado, o sea, en este caso property.number1. E igual que tenemos el seno, tendríamos el coseno que sería cos, tendríamos la tangente que sería tan, y aparte de estas funciones trigonométricas también tendríamos la función raíz cuadrada. Pues vamos a generar... Ay, no, antes he olvidado cambiar las etiquetas. Vale. Y vamos a generar. Como podéis ver, en primer lugar, una de ellas se han calculado todos los valores. Veis que donde habíamos puesto el modificador text en la potencia ya no nos muestra el formato científico, nos está mostrando el teléfono, o sea, el número entero. Si tuviéramos un número muy grande, como un número de teléfono, veis que también de esta forma evitaríamos que el móvil lo transformase a formato científico. Y veis que nos está calculando las operaciones, el seno, el coseno, la tangente y la raíz cuadrada. 144, la raíz cuadrada, 12. Además tendríamos, que no lo he dicho, los modificadores arcoseno, que sería a sin, el arco coseno, que sería a cos, y el arco tangente, que sería a tan. Bueno, pues estas serían las dos formas que tenéis para hacer cálculos matemáticos. La primera que os he explicado es muy sencillita de implementar, pero como habéis visto, si queremos combinar varias operaciones, se puede hacer bastante engorroso, por el hecho además de que tenemos que recalcular todo en todas las partes donde se vayan a modificar referencias que influyan en el resultado final. La segunda forma es mucho más reciente y podría sustituir perfectamente a la primera. Como veis, realmente es bastante fácil de utilizar y os va a ahorrar muchas líneas, muchas funciones. Solo con una sola línea podéis hacer de golpe un montón de operaciones matemáticas encadenadas. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que lo pongáis en práctica. Si queréis estar informados de los próximos tutoriales, por favor suscribiros al canal y activad las notificaciones.